Volvemos nomás con esta segunda parte de este primer programa de WhatsApp Doc. Y es como que lo vamos dividiendo por partes, ¿no? La segunda parte del primer programa, vamos haciendo una mezcolanza. Una cosa que me olvidé de decir, dos cosas que me olvidé de decir. La primera es que le mandamos un saludo a toda la gente que nos está comentando por el Facebook a través del otro lado. Sí, le mandamos un saludo a Elvis, a Lucas, a Wada. También le mandamos un saludo a Obre y a toda la banda que del otro lado nos manda mensajitos y nos manda buenas vibras para este programa, que la realidad es un programa con enfoque laboral también, ¿no? Porque, bueno, ahora me di cuenta que son tres cosas las que me olvidé de decir. La segunda que iba a decir es que si del otro lado vos necesitas ayuda para tu proyecto digital, que no dudes en contactarte con nosotros porque nosotros ofrecemos el servicio de asesoría en marketing digital. Así que si necesitas a alguien que más o menos te acomode las ideas, por así decirlo, y decirlo en criollo. En el buen sentido. En el buen sentido, claro. En el buen sentido de la están palabra. contratando boxeadores ni nada. No manejamos ese tipo de herramientas todavía. No le pegamos a nadie. La violencia es lo último que vamos a usar. Lo que no quiere decir que no pensemos en usarlo. Pero bueno, se pueden contactar con nosotros para poder gestionar esa asesoría en redes sociales. Que de hecho las primeras entrevistas en muchos de los casos son gente que ya ha estado trabajando con nosotros, incluso antes de programar y diseñar este programa de radio. Y lo último, y ya lo dejo a Marquitos que vaya con lo suyo. Le mando un saludo a Dani que justo ahí comentó éxitos, chicos. Lo último que iba a decir es que tenemos consigna del día. Tenemos consigna de la noche. Quiero que me comenten del otro lado, ahí en el Facebook, o que nos manden un mensajito, ¿qué lugar, puede ser de la Argentina o puede ser de la provincia de Buenos Aires, tiene nombre de persona? Por ejemplo, A ver, un ejemplo, no sé. Carlos Ken, Carlos Ken, mirá. Carlos, ¿qué? Ingeniero Maswich. Albert Bueno, es- Schweitzer. Claro, Alberto. Ahí. exactamente. ¿General Rodríguez aplica o no? Sí, yo creo que sí. Sí, por General apellido. Rodríguez. Creo que sí. Hay muchos. Marcos Paz también está. Pero Bueno, hay... pero no le saques ideas a la gente, che, dale. No, claramente. Hasta acá llegan los ejemplos. Es como el profesor, ¿viste? Claro. No te voy a resolver el Ya ejercicio. ayudamos demasiado. Ya ayudamos demasiado, así que esperamos del otro lado que la gente nos comente. Porque al final del programa vamos a tener una sección que se llama Googlealo. Mirá vos, ¿de qué se trata? Les vamos a contar al final. Marquitos, vamos con lo tuyo. Buenísimo, porque casi meto la pata. Hoy vamos a hablar un poco de economía, ¿sí? En otros programas vamos a hablar un poco de lo que son los e-commerce, pero hoy me gustaría tocar un tema que es la economía, y principalmente en Argentina, y lo voy a comparar con un país de Latinoamérica, ¿sí? Primero principal, la pregunta que yo hago es, ¿qué hubiera pasado si Argentina, ¿no? De la época del 2000, ahora, nuestra fecha actual, hubiera dolarizado la economía? ¿Qué hubiera pasado, no? ¿Qué hubiera pasado, no? Nosotros nos agarró una crisis en el año 2000 y Argentina tomó una decisión. Pero un país de Latinoamérica también estaba en crisis y tomó una decisión también. Así que uno de los dos dolarizó su economía y voy a poner el ejemplo de Ecuador. Así que ahora quiero que me escuchen porque lo que voy a hablar ahora son relatos que saqué de internet de pura historia de un país con nuestro país para comparar y por qué en la actualidad y en estos 21 años no se pudo dolarizar la economía en Argentina y cuál sería tipo el negocio detrás del dólar en Argentina, que bueno, es a lo largo de 21 años de cada presidente que estuvo y que tomó una decisión correcta para su país, ¿no? Porque fue así, Exactamente. nadie lo hace malogrando nada. Pero Lo vamos que, a hablar, sí, Claro, lo que creyó más conveniente para su país. Vamos a aclararlo ahora, porque fue algo que nosotros pactamos antes de arrancar el programa. Exacto. La idea no es tener un programa informativo o un programa de noticias, como por ahí lo pueden tener en otros medios mucho más grandes, y que a la larga nos termina cansando un poquito de escuchar siempre lo mismo. La idea es que ustedes se puedan informar un poquito más con este programa, y la idea es que nosotros tampoco tomemos partido por ningún lado. La idea es que nosotros podamos ser completamente imparciales y completamente informativos. Es la información y nada más. Acá lo que vamos a hablar hoy es de una divisa, la más importante en todo el mundo, ¿sí? Como también puede ser el euro, como puede ser también el oro, ¿no? Pero hoy vamos a hablar del dólar, qué tan importante es en la Argentina y cuáles son los problemas que está trayendo, ¿no? Así que yo voy a poner ahora un ejemplo, ¿sí? Del primer país que se llama, es de Ecuador.
que bueno, a lo largo de sus 20 años, ¿no? En un 9 de enero del año 2000 sufrió una gran crisis su país, que tuvo que erradicar su moneda, que era el sucre, ¿sí? En ese momento, el presidente se llamaba Jamil Mahuad, ¿sí? Tomó la medida de dolarizar toda la economía de Ecuador. Ese mismo día, el gobierno decreta un feriado bancario y en las cuentas de las personas, los bancos, ya no había dinero para retirar, ¿sí? Básicamente a nosotros nos pasó exactamente lo mismo en la época del 2000, ¿no? El que tenía dólares no podía retirar. En ese momento, escuchen esto porque esto es un dato muy importante, un dólar valía 7.000 sucre. Un lunes. ¿Saben cuánto valía en esa misma semana, el viernes, el sucre? 19.000, un dólar. O sea, miren lo que se iba cayendo esa moneda, ¿no? Se iba rápido. Te diría un 150% más. Así rápido. Ahora vamos a hablar de los datos de los porcentajes porque la verdad que se van a morir. Vino con todos los datos. Sí, la verdad que hoy me viene recargado. Y se van a sorprender qué pasó con Ecuador con la dolarización porque es muy importante. Y después voy a meter un ejemplo qué pasó también acá en Argentina con eso. Bueno, las consecuencias fueron muy malas, ¿no? Por supuesto, lo que les estoy explicando recién provocó un levantamiento en la población, ¿no? La gente decía, bueno, esta moneda no sirve más. Ya está, basta. Tenemos que buscar un cambio. Claro, me lo imagino a modo de color, ¿no? Me lo imagino como cuando dejó de circular el billete de 5 pesos o de 2 pesos. Claro, todo el mundo te lo quería encajar, el billete de 2 pesos, de 5 pesos, porque nadie lo quería. Exactamente. Bueno, a todo esto el presidente fue sustituido. A ver, lo que les estoy contando prácticamente nos pasó a nosotros también en el año 2000, ¿no? ¿Cómo se va viendo una diferencia igual, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El ecuatoriano acepta el dólar. ¿Por qué qué? ¿Qué pasa? Le da confianza, ¿sí? A los inversionistas le da confianza tener una moneda que es estable en el mundo. Pero vamos a explicar algunas de las razones por el cual se decidieron a elegir el dólar. Uno era reducir la inflación y la otra el crecimiento económico, ¿sí? Que era lo que básicamente Argentina también buscaba en 21 años, ¿no? Del 2000 al 2021. Antes de dolarizar la economía, la inflación de Ecuador era del 22% en el año 1995. En el año 2002, ¿sí? Calculen que del 2000 al 2002 se estaba dolarizando la economía en Ecuador. La inflación, ¿saben por cuánto estaba? Por debajo del 10%. Miren qué cambio estamos metiendo ahí. Esta estabilidad trajo muchas inversiones, más en el orden de la economía, y todo esto originó, bueno, por supuestamente un crecimiento, ¿no? en el país. En el año en que la economía fue dolarizada, el Producto Bruto Interno, ¿sí? El famoso PBI, fue de un 2.3%. O sea, había subido. Imagínense la grande escala que tuvo en 2 años este país. Comparado a lo que pasó en el año 1999, que registró un crecimiento del 4%. O sea, imagínense que del 4 ahora a subir al 2.3%, o sea, es bastante para este país. Esta dolarización tiene una ventaja, y es que trae y mantiene la inversión. Para que un inversionista sea la moneda dólar en Ecuador, genera mucha confianza. Ahora bien, Ecuador es uno de los destinos más preferidos de América. Uno cuando se va a vacacionar, ¿a dónde elige? Ecuador. Sí, mirá, puedo pagarte en dólares o me puedo buscar un trabajito y tengo dólares. Islas Galápagos. Muy linda isla, ¿eh? Por favor. Muy linda isla. No conozco Así que, igual, No, yo tampoco, Ecuador pero... y Centenario. Claro, no, más que eso. A ver, ustedes muchachos son empresarios. Ustedes si van a un país como Ecuador a poner una empresa, no te va a generar una especie de, no sé, credibilidad a la hora de decir, bueno, voy a tener ganancias en dólares, ¿o no? Yo creo que también es una cuestión más de que está en la mente. Para el que es inversionista y para el que tiene dólares, ¿no? El que se maneja en dólares. Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando uno se va de viaje... y no necesariamente te tenés que ir a Europa o te tenés que ir a Estados Unidos o a un país donde manejan dólares para andar haciendo el cálculo de la moneda. Con tan solo cruzar la cordillera tenés a Chile, que con el chileno tenés que andar haciendo el pensamiento del cálculo de cuánto es y demás. Entonces por ahí uno pierde la noción de la cantidad de plata que está gastando. Después, claro, llegás a tu casa después de las vacaciones, después de haberte relajado, de haber pedido pescado a más no poder en Chile, lo digo porque me ha pasado, de pedir pescado a más no poder y ves el resumen de la tarjeta y decís, ay mamita. Yo creo que hasta acá les conté algo muy, muy lindo, ¿no? De lo que le pasó a Ecuador, que se pudo recuperar, pero bueno, una dolarización también trae malas noticias. Y te voy a contar por qué.
Para los ecuatorianos dolarizar su economía, ¿sí? No fue gratis, porque no es gratis todo esto. Una parte de los depósitos estaban congelados, ¿sí? Acá nos pasó en la época del 2000, nos acaba de pasar también lo mismo. Ecuador en aquel momento, cuando contaba con el sucre como moneda, o sea, no sé, ponerle 5.000 sucres, ¿no? Se compraba $1. Tuvieron esa dicha, mala suerte, que en una semana les aumentaba el sucre, como les comenté, ponerle, no sé, 25.000 sucre, $1. Entonces no tenía una moneda estable. Ecuador tuvo un gran ganador cuando se dolarizó la economía de ese país, que fueron los grandes deudores, ¿no? O sea, vos imagínate, vos tenés una deuda en sucre, en pesos de así de sucre, y te dice un día al otro en un feriado bancario, no, che, ahora no tenés más sucre, tenés dólares. Y tú, ¿y la deuda? No, se te limpió la deuda. Entonces, esos tipos ganaban, esos tipos salieron ganando. El que perdió fue el ahorrista, que, bueno, agarraban sucres y lo perdió todo. Imagínense, un día el presidente te dice, va a haber un feriado, y todo tu dinero se va a convertir en dólares. O sea, una convertibilidad que te dejaba casi en pobreza. O sea, los depósitos congelados, todo mal. Eso es algo malo, ¿sí? Que pasó en la dolarización, que nadie lo pudo controlar y que era inevitable. Entonces, otra también de las cosas malas es que, por ejemplo, que Ecuador, cuando un estado se dolariza, pierde su capacidad de aplicar su propia política monetaria, que era lo que hoy les había explicado, ¿no? Que uno no puede llegar a emitir su propia moneda. Entonces, ¿qué sucede? Cuando, por ejemplo, no sé, la economía ecuatoriana es vulnerable, ¿sí? A todo aquello que tenga que ver con la economía de Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos entra en un país, un conflicto como China, Ecuador se ve obligado a estar en conflicto con su economía, ¿sí? Porque obviamente no va a tener esa emisión de billetes para su país y para su estado. Que un estado no controle, no regule su moneda capital, ya es un problema, ¿sí? Para ese país. A menos que esté regulado, ¿no? Claro. Entonces, en 2 décadas, ¿sí? Que Ecuador no tuvo un gran crecimiento económico, pero sí fueron sostenibles, ¿sí? Fueron sostenibles. Yo creo que el pueblo estuvo de acuerdo en eliminar su moneda nacional y estar de acuerdo con una moneda de afuera que le dio estabilidad económica y que muchos pudieron crecer económicamente, a pesar de muchas cosas malas, ¿no? Claro, este es el caso de Ecuador es, como decir, bueno, fue el huracán y después vino la calma, ¿no? Porque nosotros decimos la calma que antecede al huracán. Esta vez fue al revés. Pero bueno, fue un gran sacrificio para encontrar hoy en día, como dice Marquitos, la estabilidad, ¿no? Y estabilidad que también hay que ver de trasfondo cuáles son las decisiones que se toman, porque la realidad es que desconozco, y voy a caer en el mismo ejemplo, desconozco la economía chilena, pero a mí me tocó viajar 2 veces en años distintos. Fui en enero de un año, que fue para la visita del Papa en Chile, que creo que fue enero 2018, si mal no recuerdo. Y después viajé para marzo de 2019. Y claro, cuando yo viajé la primera vez, un peso argentino eran 33 chilenos. Claro. Cuando volví a viajar al año siguiente, el peso argentino eran 16 chilenos. Claro. Pero ninguna de las cosas había aumentado. A mí me salían el doble que la anterior vez. Claro. Entonces, claro, con esto lo que ganó Ecuador y de repente con la gestión, con lo que gana Chile, es la estabilidad, es la calma. Exacto. Es decir, la inflación hay, porque es imposible evitar la inflación. Hay, lo que pasa es que la reducís. No te olvides que también Chile, la gran producción que tiene, a pesar de todo lo marítimo, es los turistas, los que van también a Chile, que invierten también en ese país y que, bueno, pueden llegar a mantener una estabilidad, ¿no? Ahora yo les voy a hacer una pregunta, les voy a contar primero qué hubiera pasado si Argentina dolarizaba la economía en 21 años, ¿sí? Imagínense, época del 2000 hasta la época de ahora, 2021, ¿sí? Yo les voy a contar por qué es un negocio el dólar acá en Argentina y por qué no se puede hacer. Y no hablo de esta presidencia, sino de todos los presidentes que pasaron de hace 2 décadas. Es un lío de trasfondo igual. Es un quilombo, porque ahora cuando te lo cuente es un quilombo. Él usó la palabra más fuerte. Se tiene en mente que en la Argentina el gran problema de la economía es el dólar, ¿sí? Muchos plantean la solución de dolarizar la economía y el razonamiento es válido. Si ahorramos en dólares, si los precios de la economía se fijan en dólares y si los precios de las casas y los autos están medidos en dólares, ¿por qué no dolarizamos la economía y listo? Qué fácil, ¿no? Que Claro. no hacen, tienen consecuencias esto, muchachos. Esto es así. Desde el punto de vista teórico,
pareciera una solución bastante lógica. Pero la práctica no es tan fácil como la teoría, ¿no? Si se dolariza la economía argentina, se terminaría una gran parte del negocio para los políticos y grandes empresarios argentinos. Y esto claramente no le conviene a nadie. Y ahora les voy a dar unos claros ejemplos y datos de por qué es un negocio el dólar. El gran problema de la economía argentina es el déficit fiscal, lisa y llanamente. Hay muchísimas personas y familias viviendo del Estado a través de puestos en el gobierno, planes sociales, jubilaciones y pensiones. Esto a lo largo de 20 años, esto ha pasado. Siempre Argentina se caracterizó en dar ayudas sociales a todas las personas. Claro, que más allá de la ayuda social, que no tiene para nada de malo. No tiene nada de malo, sino no. Que bueno, uno discute otros temas, ¿no? No tiene para nada malo. De repente todos estos gastos se acumulan y no hay plata para poder pagarlo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Entra el déficit fiscal, entra la maquinita de generar billetes, entonces generamos billetes, pum, devaluamos. Exactamente. Como es tanto dinero que se destina a mantener todas estas estructuras, y como el dinero que se recibe mediante la recaudación de impuestos es menor a la que se gasta, que es lo que acaba de explicar vos recién, Cal, el Estado tiene déficit fiscal, ¿sí? Esto es lo que se llama estado de déficit fiscal. Entonces, este déficit fiscal se sostiene con el tiempo imprimiendo dinero, que era lo que recién acabamos de explicar. Es decir, que se crea dinero en la economía para sostener todos estos planes sociales, puestos de trabajo y gobierno, etc. Si se dolariza la economía, sería imposible emitir dólares, ya que el único país que podría imprimirlo sería Estados Unidos. Este factor es clave para entender que no se dolariza la economía, ¿sí? Escuchen bien, porque si se dolariza la economía, Argentina no se podría imprimir dinero, y al no poder imprimir dinero no podrían dar ayudas sociales, por ende no se ganarían votos para elecciones y los empresarios no tendrían tampoco ese déficit de poder poner dinero. Creo que el hecho de dolarizar no solamente cambia nuestra moneda, sino que cambiaría nuestra manera de, no solamente de pensar y manejarnos con la moneda, con el ahorro y demás, sino que también cambiaría la forma de hacer política en la Argentina. Completamente, ¿no? No quiero entrar en ese debate, lo quiero evitar completamente. Yo te lo estoy, pero digo, te estoy hay un montón de... política, Claro, sí. no, con todo esto que vos decís, hay un montón de cosas de trasfondo. Pero muchísimas. Y agrego incluso, no sé a ustedes qué les parece, esto es más bien una opinión personal, pero creo que Argentina hace un tiempo, como una moneda requiere confianza, está en cierta forma dolarizada de facto. Exacto. No sé si les pasa que cuando ustedes expresan, digamos, un precio en pesos, tienen que adjuntarle una fecha. Exacto. Para que la otra persona se dé una idea de lo que es el valor. No, yo te digo 2.000 pesos. Hoy es una cosa, en el 2010 era otra, en el 2001 otra, ¿no? Entonces, en cuanto a valor. Y es siempre la misma cifra. Entonces, por eso creo que a lo largo del tiempo, a partir de este punto de quiebre que vos estás describiendo, estamos dolarizados de facto. De facto. Escuchen bien porque, bueno, a lo largo de este tiempo de qué pasó, en la época del 2000, la única forma de conseguir dólares fue llevando a cabo estas ayudas sociales, sería pedir dinero prestado a Estados Unidos y al FMI, ¿sí? Uno le pide dinero a otras identidades de afuera, como para tener una ayuda, ¿no? Como para poder hacerlo. Redondando, ¿sí? Voy a redondear porque es mucha la información que traje hoy, pero por ejemplo, mira, en Argentina un empresario le pagaba en el 2017 a un argentino 25.000 pesos, ¿sí? En dólares serían 1.245 dólares. En ese momento. En ese momento, 2017. Hoy, 2021, está alrededor de una cifra al sueldo mínimo, 300 dólares. Hoy en día a un empresario le salís mucho más barato que en el 2017. Y ni te cuento si tenés un empleador del exterior. Pero no lo vamos a hablar ahora, porque Argentina es mano de obra barata, por así decirlo. Sobre todo para una época como nosotros, que aparte somos muy inteligentes. Bien la seña de Gary del otro lado que me señalaba el bocho. Porque sí, porque somos muy inteligentes y porque tenemos ese arte que no hay en otro lado del mundo, que es atar todo con alambre. No hay nadie en el mundo que ate todo con alambre como lo hace el argentino. Pero muchas gracias, Marquitos, con la información de hoy. No, por nada, iba a cerrar con un último datito. Que para cerrar, ¿sí? Para cerrar, a la Argentina no le sirve el dólar. No le sirve. ¿Por qué? Porque al empresario no le sirve que aumente o que vos te enriquezcas con dólares, sino que los bancos perderían, los políticos y los empresarios también. Por el momento ahora no se podría dolarizar la economía en Argentina.
Bueno, muchísimas gracias Marquitos. La información de este lado, de